El gramófono y su evolución, desde finales del siglo XIX hasta el año 2010. Mediados del siglo XIX funcionaban con cuerda y cilindros de cera. 1878. 1910 utilizaban discos de pizarra para la reproducción. 1920. 1940 utilizaban discos vinilo para la reproducción. 1950. 1960. 1963 utilizaban cintas para la reproducción. 1970. 1981 utilizaban CDs compactos para la reproducción. 1990. 2000. Buenas noches y bienvenidos. Durante mucho tiempo, la humanidad no pudo acceder a los bienes culturales. El problema era muy sencillo. ¿Por qué usted se preguntará que no podía acceder al arte y a la cultura? Porque era caro, simplemente por eso. Porque la nobleza, los ricos, los reyes sí podían tener en sus palacios a un músico, a un pintor, a un escultor haciendo sus obras. Pero el resto de la gente se tenía que conformar con algunas fiestas populares de vez en cuando. Esto comenzó a cambiar allá por el 1400. En el siglo XV, un señor llamado Johannes Gutenberg, un imprentero de Alemania, decidió utilizar la imprenta de tipos móviles para producir libros. Y con eso pudo acercar la literatura a la gente, la volvió popular y se produjo la primera revolución industrial de la cultura, por así decirlo. Pegamos un salto y unos 400, 500 años más adelante, allá por el 1800, irrumpe la música, la segunda de las artes que puede ser reproducida y de alguna manera llevar la música, el cantante, la ópera, las bandas a la casa. Este fenómeno se denominó gramofón o gramófono, que permitía la reproducción de la música y tenerla en las casas. Fue la segunda revolución musical o la segunda revolución, digamos, cultural, mejor dicho, para la gente. Durante todo el siglo XX esto fue evolucionando en los soportes tecnológicos que hubo para reproducir la música, pero el fenómeno ya estaba echado a correr. Esta noche tendremos la presencia de Celio Clausen, un profundo conocedor de muchos de estos cambios de soporte tecnológico y nos va a contar algo respecto de sus experiencias. Pero no es todo. Fernando Benza, desde su nube tecnológica, nos va a advertir riesgos y de las prevenciones que hay que tener cuando los niños acceden a las computadoras y al mundo virtual. Y vamos a tener una nota charlando con Bernardo Neumann, el pintor misionero que ha estado ilustrando con murales la costanera de Misiones. Porque vamos directo a los creadores, vamos y tenemos derecho al autor. Bienvenidos. Hablábamos de los soportes tecnológicos de la música. Dijimos que tenemos a Celio Clausen esta noche y muchos quizás lo conocen porque en Posadas es una personalidad de la música ya vinculada desde hace mucho tiempo, desde hace varias décadas. Es muy probable que todos los conozcan, pero a los que no les decimos, bueno, es un vendedor de música, su negocio está hace muchos años y ya hace varias décadas que transita el mundo de la música. Bienvenido, Celio. Gracias por invitarme, Mario, a tu hermoso programa. Y bueno, tratando de informar un poco a la gente cómo evolucionó los distintos soportes que tuvo la música a través de los años. A través de los años. Acá vemos el cassette, podemos ver los viejos discos,
de vinilo, también están los discos de pasta, ¿no es cierto? Esto es un disco de 78 revoluciones. Recién el video de entrada mostrábamos esto justamente, ¿verdad, Celio? Exactamente. ¿Cómo fue tu contacto con la música? ¿Desde cuándo te acordás que tenés contacto con la música? Bueno, cuando yo vivía en la provincia de Santa Fe, en Sí. un pueblo muy chiquito, y había una propagadora que hacía la publicidad de las distintas casas comerciales en ese pueblo. Y yo ya era el encargado de poner los discos mientras había una persona que hablaba. Muchos quizás saben, si son personas mayores de 40, que era una propaladora, pero para todos los demás contanos en qué consistía una propaladora. Y era dar la información de las distintas casas comerciales que existían en el pueblo. ¿Esto funcionaba con un gran parlante puesto en un poste de luz? ¿O algo? No, directamente nosotros usábamos en el techo de la casa para abarcar lo que llegaba. Es como cuando acá lo vemos a los circos que andan, que tienen un avión con propaladora. Pero lógicamente eran pueblos de 10 cuadras más o menos, y entonces nosotros estábamos en el centro del pueblo y abarcaban más o menos todo. Celio, te propongo ver el primer video para ir bastante hacia atrás. Ya dejamos la era del gramofón de alguna manera, pero vamos a ver el primero y vamos a ir comentando cómo fue esto de los soportes tecnológicos. ¿Te parece? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Esto que estamos viendo es reproducción de 78. 78, sí. 78 quiere decir 78 revoluciones por minuto. Quiere decir que daba 78 vueltas, más de una vuelta por segundo este disco, lo cual significaba que en un tema se te iba a todo un lado, ¿verdad? Sí, seguramente. Fíjate que han pasado pocos segundos y la canción ya está usando la mitad del disco. Esto era un problema porque con un disco tenía solamente 2 canciones, ¿no? Y esto ya es un equipo moderno, porque cuando yo me inicié, había que era tocadiscos, en la cual había que cambiarle la púa, porque la púa era de metal. Sí, y se gastaba, ¿no? Se gastaba cada 3, 4 discos. Había que cambiarla porque si no ya... Es decir, que se compraba el disco, pero también que había que comprar la cajita de púa. La cajita de púa, que venían 200 púas en la cajita. Vos tenías una anécdota, ¿no? De tu infancia, de tu adolescencia, ¿no? Claro, porque una noche me toca amenizar un baile. Era el DJ, digamos. Era el DJ de aquella época. Y comienza el baile, bueno, a la 1 de la mañana, que comenzaba por lo general a las 11, 12, a la 1 de la mañana se corta la cuerda, dada la temperatura, ya que estaba, eso era un sistema de... No era a electricidad como era a manija. A manija, y bueno, y se cortó la cuerda. Moraleja, se terminó el baile. O pama a la fiesta, digamos, esa fue la conclusión. Eran con este tipo de discos, de todas maneras. Con ese disco, pero con equipos, con otros manuales, digamos, no eléctricos. No eran mecánicos. No eran mecánicos. Entiendo. Bueno, vamos a ver otro avance en el soporte tecnológico de la música. Este fue, digamos, un primer paso que vos lo viviste personalmente. Quisiéramos ver otro de los adelantos que hubo. Ya estamos entrando entre la década del 50 y el 60, ¿verdad? Exactamente.
Este es el famoso Winco, ¿no es cierto? Que tuvo una gran difusión. Wincofon era una industria nacional, creo. Nacional, en la cual uno de los dueños de Wincofon todavía vive y estamos en contacto desde tu actividad comercial de vender discos y elementos de la música. Yo lo conocí. ¿Qué apellido tiene el señor? Gutiérrez. Mira, inclusive su empresa, que vende algo anexo a esto, se lleva la firma de Wincofon, Wincofon todavía. El Wincofon hizo la revolución en el disco vinilo. En el vinilo, que es el posterior al de 78 Revoluciones, que era el disco que se presentaba así, digamos, venía dentro del álbum, no había demasiados elementos, ¿verdad? No. Solamente el disco con las con imágenes, los temas. ¿no es cierto? Se sacaba el disco y se lo ponía tal cual como veíamos recién. Este disco, digamos, era el famoso disco de vinilo que tuvo un impacto impresionante en el mercado, ¿puede decirse? Exactamente. Y después que al aparecer el Wincofon, que era muy manuable, y portátil, digamos, muy portátil y muy económico, entonces llega a todos los extractos sociales por el Wincofon, porque ya en aquella época había los combinados, en la cual ya era más caro porque llevaba madera. ¿Por qué se le decía combinados? Porque tenía radio y tocadiscos. Exactamente. Se combinaban dos elementos. A mí me gustaría, si es posible, ver algo de esto, de los combinados, o a ver qué es lo que tenemos al respecto, porque se vivió, como dice ahí el subtítulo, una época de oro. La venta de discos era impresionante. Exactamente. Para nosotros fue el mayor venta fue con el vinilo. Claro, porque no había ni un tipo de reproducción trucha, digamos, no había ni un tipo de competencia leal. La única manera de acceder a la música era yendo a la disquería o escucharla por la radio, ¿no? No había otra forma. Vamos a ver otro video, pero cómo no. A los 48 del segundo tiempo, si quieren, Colombia puso la diferencia y le ganó 2-1 a Bolivia en La Paz. Quiere decir que se puede, ¿no? Ganar en La Paz. Se puede, no jugamos con eso de la altura. Falcao entró portero, ¿no? En el único delantero que dispuso... Sí, el gol de Colombia primero, ¿lo hizo Teo? No, no lo hizo Teo. Termina, vuelve y se apoya solo y ahí se acababa el sistema, ¿no es cierto? Ahí terminaba. Esto realmente fue una revolución para la gente y en todos los hogares había, ¿no? Totalmente, sí, porque dentro de todo era más accesible. Era muy accesible. El combinado ya era más familiar y el Winco portátil era casi de los jóvenes, ¿no? Exactamente, tenían en su habitación. Ya podían hacer reproducciones ellos ahí. Inclusive había así Wincos que se alimentaban de pilas. Tenés razón. Batería. No a electricidad, sino a batería. Entonces se podía llevar a los picnics. A la fiesta, claro. Exactamente. Fue el primer Walkman, por así decir, aún antes de que existiera el nombre de la palabra, la música portátil, por así decirlo, ¿no es cierto? Sí. Bien, vamos a ir un cortecito, enseguida volvemos con Celio para seguir hablando de la música y sus soportes tecnológicos. ¿En qué siglo la música empezó a ser reproducida en forma mecánica? A. En el siglo XVIII. B. En el siglo XIX. C. En el siglo XX.